para entrar en el poderoso estudio que tenemos en esta noche. Y nuevamente con nosotros, y es un gusto presentar con ustedes a mi hermano y compañero de milicia, el pastor Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. Bendecido. Bendecido, pastor Carlos. Buenas noches y también muy buenas noches a toda esa audiencia que nos sintoniza de miércoles a miércoles. Es un privilegio estar presente nuevamente y hoy en esta excitante tercera parte de la destrucción de Satanás. Así que bienvenidos todos y es un gusto para mí estar contigo nuevamente. Gracias, pastor. Así como dijiste, es un tema bien interesante, es un tema que no se escucha mucho acerca de la destrucción de Satanás, y cuando se habla de Satanás, más bien se le da mucho poder y mucha fuerza. Pero hoy vamos a continuar con la parte número 3. En la primera parte evidenciamos claramente las profecías desde el Antiguo Testamento, como Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza, Isaías 27:1, matará al dragón que está en el mar, el leviatán, la serpiente antigua. Ezequiel también habló de que para siempre dejaría de ser. Jesús profetizó diciendo, lo vi caer del cielo como un rayo. Y todo esto luego en el Nuevo Testamento, la Biblia aclara que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Jesucristo allá en Colosenses 2:15 dice que despojó públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está destruido. La pregunta es, ¿y entonces de dónde vienen las guerras? ¿De dónde sale la maldad que hay en el mundo? Eso fue lo que hablamos en el día, en la semana pasada, en la segunda parte, que no pudimos terminar. Y hoy vamos a continuar con la tercera y última parte. Pastor, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de la palabra Satanás, menciona diablo, menciona adversario. La pregunta es, si Satanás ya fue destruido, si el ángel ya fue destruido, ¿a quién se le atribuye este nombre de Satanás, diablo y adversario? Bueno, el buen escriba docto, el cristiano que lee la palabra, que la entiende, que la respeta y que la sabe aplicar. Cuando usted lee una escritura tan contundente como Hebreos capítulo 2, verso 14, que dice que fue destruido por medio de la muerte de Jesús, Satanás fue destruido. Pues entonces cuando usted lea otro verso que habla de Satanás o habla del diablo, no lo vuelva a traer otra vez. Aprenda a ser consistente en la palabra. Si la palabra del Señor te dice, y este libro de Hebreos, pastor, fue escrito cerca del año 70, es una carta que no se sabe su autor exactamente. Sí. Sin embargo, está claramente estipulado ahí. Por lo tanto, cuando leamos otros versos que tienen que ver con la palabra diablo, no lo traigan nuevamente porque ya la palabra establece que lo destruyó. Yo a veces me encuentro con cristianos que precisamente hacen eso. Me dicen, pero es que aquí dice que el diablo, pero es que allá dice que el diablo, que Satanás. Entonces, tenemos que aprender a aplicar correctamente las cosas y no traiga nuevamente a un enemigo que ya el Señor lo destruyó en la cruz del Calvario. Pastor, eso no solamente viola la ética ministerial o la ética escritural, sino que también le falta al sacrificio de Jesucristo, porque si Él hizo eso, ¿cómo nosotros vamos a seguir diciendo que Satanás está aquí? Perfecto, pues vamos con las evidencias bíblicas, porque hay que hablar conforme a lo que está escrito. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12 y el verso 7. Después que Pablo tiene esa visión, esa revelación, o si fue fuera del cuerpo o fue en el cuerpo, Dios lo sabe, dice él, pero él fue al tercer cielo, al paraíso, y oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Cuando él regresa en sí a su cuerpo, a su carne, dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escuche bien, iglesia, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí está, Pablo establece claramente
que ese aguijón, no se sabe, hay muchas especulaciones, pero ese no es el tema hoy. Lo importante es que él dice que él tenía un aguijón y dice que el aguijón era en su carne. Y después dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo le llamó a ese aguijón en la carne un mensajero de Satanás. Es bien fácil cuando honramos esto que estamos acabando de decir en el preámbulo. Si entendemos que ya Satanás fue destruido, pues entonces un mensajero de Satanás, pastor, sí, es todo lo que provino del diablo, que se metió en nuestra carne. Todo eso es un mensajero. Por ejemplo, cuando usted es tentado con alguna tentación, eso es un mensajero de Satanás. Claro. Cuando usted comete un error por causa de una debilidad, por lo que sea, usted cometió ese error por causa de uno de esos mensajeros, voy a decir, porque son muchos los mensajeros de Satanás. Hay 18 mensajeros de Satanás metidos en nuestra carne, que los registra Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Cuando él dice un mensajero de Satanás, está hablando de uno de esos efectos que le afectaba en carne. Y fíjese que cuando él viene a identificar eso, inmediatamente a renglón, y el contexto es cuando luego de que él tuvo esa revelación y lo explica, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Quiere decir que él trató, dice la historia, que él dice la Biblia, que él 3 veces oró para que el Señor le quitara ese aguijón. Y más bien dijo, me gloriaré en mis debilidades. Él le llamó a ese aguijón, a ese mensajero de Satanás, debilidades. Entonces tenemos que entender que eso no podemos tirar golpes al aire. Cuando usted va a si usted va a decir voy a reprender al diablo, no tire golpes al aire, golpee su cuerpo y póngalo en servidumbre, porque ahí es que están las debilidades, en la carne. Otra evidencia está en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Este es el caso de este joven que hemos enseñado en otros momentos, que era el joven Tito. No hay tiempo para explicarlo, pero hay estudios sobre esto que hemos dado. En el caso de primera carta a los Corintios 5, había una inmoralidad tan grave dentro de la iglesia que dice que, bueno, el verso 1 dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y entonces había una fornicación que no estaba oculta, ya estaba pública, ya lo conocía el pueblo. Y entonces parece que le preguntaron a Pablo como apóstol, ¿qué hacemos con este hermano? Ya le hemos dicho, ya le hemos exhortado, amonestado. Y entonces Pablo, en su sabiduría, mira lo que dice en el verso 5. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Aquí cuando alguien lee esto dice, wow, entonces se lo entregaron al demonio, se lo entregaron a la serpiente antigua, al Lucifer. No, escuche bien, el tal sea entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne. Porque en la carne era que esta persona estaba fornicando, no quería arrepentirse. Pablo dijo, no oren más por él, yo lo entrego a Satanás, lo entrego a sus consecuencias en la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo le hizo una división ahí entre la carne y el espíritu. Como que no compagina, ¿verdad, pastor? Que le entreguen una persona a Satanás y que después su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ustedes ven acá, ¿en qué quedan? Eso tiene una licencia para pecar libremente. Wow. Sin embargo, entregárselo a Satanás, lo que Pablo está diciendo, porque ya lo que queda, volvemos otra vez a recalcar lo mismo, lo que queda de Satanás ya es la contribución que él hizo en nuestra carne, que nos dañó la carne y ahora por nuestros miembros cabalga lo que la palabra le llama el viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso. Pues entregarle a una persona a Satanás sencillamente es entregarlo a los designios de su carne. En inglés dice to its own devices, que es a los propios designios de la carne. Porque vamos a ser honestos, todos tenemos dos opciones.
tenemos la opción de no satisfacer los deseos de la carne y hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, o la otra opción es dejarnos arrastrar por la carne. Y cuando usted se deja arrastrar por la carne, ¿qué pasa? Usted pues se entregó a Satanás, porque lo que queda de Satanás está en la carne. Me gustó ese punto que aclaró, pastor, que lo entregaron a Satanás, pero para que su espíritu fuera salvo. Quiere decir que él iba a ser salvo, continuaba salvo, pero entregado a Satanás. No quiere decir que perdía la salvación. Él lo que perdía era la comunión, o perdía la limpia conciencia, o el compartir con los hermanos. Pablo dijo, entrégalo a Satanás para destrucción, y dividió, no para que se pierda, para destrucción de la carne. Y esto hay que entenderlo, porque aquí es donde la iglesia hierra, donde hay muchos hermanos, pastores, ministros que han caído, ¿verdad? En esta vergüenza de la fornicación o del adulterio. Y entonces la iglesia lo descarta como diciendo, no, este pastor o este hermano ya está perdido, ya su nombre fue borrado del libro de la vida y ya lo meten en el infierno. Pero Pablo aquí dice, no, yo lo voy a entregar a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Exactamente. Hay otras personas, dos personas más, que está en Primera de Timoteo, pastor, Primera de Timoteo 1:20, que Pablo también se los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Wow. Ahora, fíjate, una persona que insiste en estar blasfemando y en estar hablando lo que no tiene que hablar, ¿qué pasa? Esa persona está pisando, está pisoteando en el terreno de Satanás, porque Satanás opera. Ahí es que él operaba en esas cosas, y cuando una persona entra en esos designios, está en puro terreno de Satanás. Sí. Y ahí en 1 Timoteo 1:20, pastor, si tiene la amabilidad de leerlo. Sí, vamos a leerlo. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, esto de entregar a Satanás era una costumbre paulina, parece, donde él se molestaba tanto con ver a la gente siendo arrastrada por los designios de la carne, que él decía, bueno, con este no puedo hacer más nada, se lo tengo que entregar a la carne, porque entregar a Satanás es entregar a la carne. Claro, él no va a decir que estamos libres del diablo para decir ahora que el diablo está vivo, ¿no? Claro, entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 5, es otra evidencia. Perdón, capítulo 7, perdón. Y el verso 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando de unos consejos al matrimonio. Y dice en el verso 5, primera carta a los Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, hablando del matrimonio, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué dice de eso, pastor? Ahí estamos en lo mismo. Nuevamente, sí. El terreno de Satanás ahí es que cuando la persona, si están en un matrimonio y no pueden tener una buena comunión íntima entre ellos como hombre y mujer, ¿qué pasa? Yo he visto muchos matrimonios donde o uno de los cónyuges, sea ella o sea él, se niegan a quizá complacer a su pareja en la forma que su pareja lo desea como pareja al fin. ¿Qué pasa? Que inmediatamente la persona que se siente despreciada, ¿qué pasa? Se va allá, como dicen en Puerto Rico, a picar fuera del hoyo. Se va a buscar en otro terreno lo que su pareja no le da. Ahí lo tentó Satanás. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo matrimonial entre los dos y la otra persona pues sencillamente dijo, bueno, me voy entonces a otro lado a buscar lo que yo quiero. Esa es la explicación de ese verso. Pablo le está diciendo para que no os tiente Satanás. Eso es todo en la mente. Se le mete a la mente eso. Espérate, si mi esposa no me complace, yo me voy para allá para que fulana me complazca, o viceversa, el marido. Bueno, eso es un tema bastante vasto, porque ahí explica claramente que hay que darle tiempo en esa parte. El matrimonio tiene que tener tiempo, tiene que darle importancia a eso. Y hay personas que quieren ser tan espirituales que se pasan todo el tiempo orando y abandonan. Es bueno orar, yo creo en la oración,
pero también hay que ocuparse de estas cosas, ¿verdad? Del deseo, de las necesidades de cada uno. Porque si no, Pablo dice, para que no os tiente Satanás. Y Pablo no está hablando, hermano, usted no es tentado sexualmente por un diablo que usted no ve. No es un espíritu que está volando. Son gente con quien usted pudiera caer por no ocuparse en las cosas que tiene que ocuparse. No se nos olvide nunca a toda nuestra audiencia que somos humanos. Sí. Somos seres humanos con debilidades, somos seres humanos con necesidades, somos seres humanos donde nuestra mente está todo el tiempo activa. ¿Y qué pasa? Si nosotros no somos diligentes, especialmente los que somos casados. Sí. Ahí mismo en ese capítulo él dice, mire, el casado, ocúpese de su mujer, la casada, ocúpese de su marido, compártanse. Todo lo que tiene que ver con un marido y una mujer, que estén en una armonía en todo, porque somos humanos, pastor. Y sí, la persona que se expone puede caer en lazo de Satanás. Claro que sí, muy claro eso. Próximo verso, Romanos capítulo 16. Estamos tocando todo o prácticamente muchos de los versos, no todos, ¿verdad? Porque son muchos, pero muchos de los versos en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo menciona la palabra Satanás, diablo, adversario, y que no tiene nada que ver con el ángel Lucifer, porque ese ya fue destruido en la cruz. Entonces, hasta ahora hemos visto claramente que se está refiriendo a la carne, a los deseos engañosos, al viejo hombre que está viciado. Otra evidencia más, Romanos capítulo 16 y el verso 20. Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La pregunta es, esto es aplastará en breve, es futuro. Entonces, si Hebreos 2:14 dice que Cristo por medio de su muerte destruyó ya al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿cómo es que ahora hay que esperar vamos a aplastarlo en un futuro si ya está destruido? Quiere decir que este Satanás que se aplastará en breve, dijo Pablo en ese momento, bajo vuestros pies, no es el Satanás que fue destruido. Si vemos el contexto, desde el verso 17, el apóstol Pablo viene hablando de los que causan división en contra de la doctrina. Estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, refiriéndose a estas personas. Exacto, cuando usted se encuentra con una persona que causa tropiezo, que causa divisiones, si usted no le presta su oído, si usted no le presta su tiempo, si usted no pierde tiempo abundando en lo que esa persona le está diciendo, ya hace rato que usted aplastó a Satanás en ese aspecto. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Está advirtiendo, es una admonición a la iglesia, a todos sus ministros, porque este capítulo 16 es el capítulo de los ministros, pastor. Sí. Ahí está la despedida más grande que se ha visto. Wow. Y ahí es donde él empieza a decir, miren, tengan cuidado con esta gente. Y el Dios de paz aplastará a Satanás si ustedes no le prestan el oído para causar divisiones y causar discordias. Tremendo, está claro, está evidente eso. Otro verso, primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 18. El apóstol Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La pregunta es, cuando él dice Satanás nos estorbó, porque él quiso ir una y otra vez y no pudo porque Satanás lo estorbó, ¿qué Satanás está hablando ahí, pastor? ¿Está hablando del ángel Lucifer o qué Satanás? Hay que entender al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que viajaba mucho y para él un viaje era una cosa muy importante. Muchas veces quiso y no pudo hacerlo. Y no sé si quizás tú has usado esa expresión, yo la he usado a veces. No, parece que es que el diablo no quiere que yo vaya. Y es simplemente una expresión paulina diciendo, Satanás nos estorbó. Satanás puede ser cualquier vicisitud, cualquier inconveniencia, cualquier situación que te ocurre en el tren, en la guagua, a veces en el aeropuerto.
suceden cosas y tú no puedes salir, y posiblemente esa expresión se podría utilizar diciendo, no, Satanás nos estorbó y no me pude ir. Ajá. A veces es Dios mismo que dice, no te montes en ese avión que se va a caer. Pero el detalle es que el apóstol utiliza un lenguaje donde tenemos que entender que cuando él usa la palabra Satanás, no se refiere a la persona, sino quizá a alguna circunstancia. Tremenda aclaración que tocó, porque hubo un momento también, hay otro verso que el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo me impidió ir. ¿Recuerda? El Espíritu Santo me impidió ir. Y es como tú dices, a veces Dios impidiendo, pero a veces es la carne impidiendo, la carne de uno, o uno enfermó, o la carne de otra persona oponiéndose al plan de Dios en tu vida. Entonces, él le llama, Satanás nos estorbó. Hermano, usted tiene que entender, y el propósito de estos estudios es que usted no tire golpes al aire, porque si usted piensa que es un diablo imaginario que no ve, va a empezar a tirar golpes al aire, le va a echar la culpa de su resbalo, o de su falta de responsabilidad, le va a echar la culpa a un diablo espiritual, cuando en sí es ese mensajero de Satanás que es su propia carne. Su carne es que lo está humillando. Los deseos engañosos, ese viejo hombre que está viciado. Y si no logramos llevarlo cautivo y hacerlo morir, identificamos, entonces Satanás gana ventaja sobre nosotros. Amén. Cuando se entiende esto, porque mire, yo veo cómo la gente, especialmente las iglesias que no conocen esto, pastor, sí, esa gente están en el púlpito de Dios allá arriba molestando y dando quejas de Satanás día y noche. A veces yo pienso y digo, si Satanás estuviera vivo, quizás él diría, oye, pero mira lo que me están haciendo. Pues si yo no hice eso no fue ahora, eso fue allá en el Edén que yo los dañé. Hermano, cuando usted entiende que todos sus padecimientos provienen de un viejo hombre que está viciado, que lo heredaron nuestros antepasados, Adán y Eva, allá en el jardín, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí es donde a la carne de ellos entró el mal, juntamente con el bien que ya estaba en ellos. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 5:2 en adelante dice, miren, el pecado entró por un hombre. No es que Satanás anda inyectando a todos los hombres individualmente. Satanás hizo solamente una inyección, y la inyección la hizo allá en el Edén. Una vez aquella pareja pecó, ya automáticamente el molde principal ya estaba dañado. Todos los hombres nacieron dañados. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Todos venimos con ese mismo, le podríamos llamar ese virus o ese germen del pecado que está incrustado en nuestros miembros y batalla contra nosotros. Pastor, yo vuelvo a insistir la importancia de que las personas, los ministros, si usted es un líder de comunidad o no sé, educador, lo que sea, si no entendemos de dónde vienen estas pasiones desordenadas, entonces vamos a errar al blanco. No vamos a poder vencer sobre estas debilidades, porque usted le va a estar echando la culpa a otra persona y es usted mismo, somos nosotros mismos los responsables delante de Dios de llevar cautivo. Mira si es así, que cuando Pablo dice aquí, Satanás nos estorbó, evidentemente explicamos que es hablando de la carne, lo estorbó. ¿Qué carne lo estorbó? No explican. Pudo haber sido no sé, el gobierno, algún emisario, alguna persona que lo estaba persiguiendo, pudo haber sido una enfermedad personal, no se sabe, pero él dice, Satanás me estorbó. Fíjate si es así, que Satanás es la carne, que Jesús, esto lo estudiamos en el estudio pasado, pero cabe repetirlo, Mateo capítulo 16, verso 23, y volviendo Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que con su sombra se sanaban los enfermos, fue en ese momento un tropiezo, un estorbo. Y Jesús
volvió y dijo a Pedro, no dice la Biblia, la historia no dice que él le dijo al ángel Lucifer o a Satanás, dice que volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces Pablo dijo allá, Satanás me estorbó, era un estorbo humano, y aquí Jesús le dice a Pedro, tú me eres tropiezo, y Pedro era el estorbo llamado, que lo llamaron Satanás. Sí. Pastor, yo admiro mucho al apóstol Santiago, aunque Santiago pues fue uno de los apóstoles de la circuncisión, pero Santiago fue hermano de Jesús. Sí. Y entonces yo me imagino a este muchacho a veces hablando con su hermano mayor, que era Jesús. Y quizás Jesús un día le manifestó esto, porque en el capítulo 4 de su carta, él pregunta y él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estas palabras son tan profundas. Son como las palabras de la anatomía de una tentación. Cuando Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo me imagino al brother mayor, a Jesús, diciéndole a Santiago, mira Santiago, esta es la forma que funciona esto. El autor de la vida, hablándole a un hermano carnal. Pero aquí en el capítulo 4 le dice, ¿de dónde es que vienen esas guerras y esos pleitos? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Blanco y negro te está diciendo que todas las situaciones que ocurren en esta tierra, de donde vienen, es de las pasiones que cabalgan por nuestros miembros. Así es. Bueno, otra evidencia está en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Podemos leer desde está hablando de las características de un obispo, ¿verdad? De un obispado. Y entonces dice el verso 5, pues el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí, evidentemente, el apóstol Pablo le está hablando a los obispos que hay unas características que les pide a ellos: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino. Y después dice, no un neófito que caiga en la condenación del diablo, como diciendo, no un neófito que no pueda gobernar su carne. Ahí es que está la condenación del diablo. Lazos del diablo es la misma carne de la persona. Exacto. Lazo de Satanás, es un lazo que está en una de las características esas que cabalgan por nuestros miembros. Y te está diciendo que no sea neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es una persona que carece de un conocimiento vasto para entender y para defenderse. Cuando una persona no tiene experiencia, es un neófito. ¿Qué pasa? Si eres un neófito, es posible que te encuentres ante una situación adversa y quizá tú no sepas cómo manejarla. ¿Por qué? Porque eres un neófito, no tienes experiencia. Por eso es que es importante, pastor, que todo ministro, todo obispo, todo pastor, sea un hombre y una mujer experimentada, que ya haya caminado por la vida, que haya visto todas las cosas, porque hay veces que hay personas que no han visto nada. Y entonces cuando es un neófito, pues tiene todas las de caer en un lazo del diablo. Qué bien que puntualizó eso, porque lo iba a mencionar cuando Pablo habla del obispo. Es una persona experimentada, una persona madura en su carácter, no cualquier persona, no cualquier novato, la palabra neófito, novato, sino una persona que tiene que dar testimonio primero en su casa. Si no puede gobernar su casa, si él no tiene a sus hijos en sujeción, si él no tiene, si lo que tiene en un matrimonio es un sub y baja, si su propia mujer, yo he escuchado de pastores, penosamente, que su propia mujer dice, este hombre es un diablo. Este hombre no sirve, este hombre es de doble cara. Entonces, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, yo he visto pastores que por no cuidar de su matrimonio caen en una infidelidad, y eso se le aplica decir, cayó en lazos
del diablo. Tan sencillo, pastor. Para nosotros es sencillo. Claro. Pero hay personas que ven al diablo hasta en la sopa, en el cereal por la mañana. Hay gente que prefieren adjudicarle la culpa a otro y no tomar responsabilidad ellos mismos por los errores que cometen. Cuando usted entiende que ya Satanás fue destruido, usted no tiene a quien culpar. Ahí es que usted comienza por el camino de la sinceridad. Ahí es que usted comienza a mirarse al espejo y a decir, soy yo el que tiene que cambiar, soy yo el que tiene que sujetarse, soy yo. Y respecto a lo de las esposas, pastor, las mejores credenciales de un obispo se obtienen preguntándole a la mujer. Es verdad. Ella no va a mentir. Qué tremendo. Bueno, hay otros versos, ya estamos entrando en la recta final. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 14. Mira cómo dice ahora. Ahora está hablando de las viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que no den al adversario ningún. Está diciendo, en otras palabras, que no caigan en descrédito, que no hablen mal de ti. No está hablando de un Satanás Lucifer, porque Satanás Lucifer no va a hablar mal de ti si estuviera vivo. ¿A quién le va a decir? Dice verso 14, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas viudas jóvenes se han apartado en pos de Satanás. ¿Cómo explica eso, pastor? Sencillito. El verso 14 te da la contestación del 15. El 14 te dice, mira, tranquila mujer, recógete, cásate, oficialízate con alguien para que no le des razón al adversario. ¿Quién es el adversario en el verso 14? Los ojos que te están mirando, los que te están mirando alrededor. Ese es tu adversario porque le estás dando de qué hablar. Exactamente. Te está diciendo, compórtate como toda una casta viuda joven, oficialízate, cásate para que no le des al adversario ocasión de maledicencia. Y en el 15 ya no usa la palabra adversario, sino que usa la palabra Satanás, pero es porque dice, no, ya algunas se fueron en pos de Satanás. ¿Qué era eso? Bueno, en el 14 te está diciendo lo mismo. Cásate, oficialízate y guárdate para que no le des a Satanás de qué hablar. Y en el 15 te lo dice claro, muchas ya se fueron y están hablando de ellas y están teniendo un mal testimonio. En aquel tiempo, pastor, las viudas se requería una castidad interesante porque si era muy vieja, Pablo decía, no tengo mandamiento con las que son viejas, pero las que son jóvenes, mire, cásese, que mejor es que estar casado. Eso es así. Bueno, y las que eran de mayor edad, habló también que sus hijos la cuidaran, ¿verdad? Que sus hijos, sus familias trataran con ella. Bueno, eso es otro tema. Pero está claramente, estamos tocando los versos uno por uno con calma, trazándolo correctamente. Mira otro verso, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo de Dios, ahora está hablando del siervo, ya no está hablando de las viudas jóvenes. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjate que aquí el apóstol Pablo está hablando de los siervos, los ministros del Señor, un instrumento del Señor, que debe ser una persona que no sea peleona, que no sea contenciosa, amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen para ver si Dios les concede a esos que se oponen arrepentirse y escapen del lazo del diablo. ¿Por qué están en los lazos del diablo? Porque están en desconocimiento. Están oponiéndose a la verdad.
Pero si escapan del lazo del diablo, conocen la verdad, son alumbrados en su mente y entonces son libres. Yo veo ahí, pastor, a los contenciosos que no quieren abandonar su punto de vista. Hay gente que usted no los puede sacar de su punto de vista. Hay gente que usted no le puede quitar al diablo, pastor. Sí. No hay forma de que suelten al diablo. Y entonces, ¿qué pasa? Mi punto de vista es este. Y sin embargo, Pablo dice que si tú estás en un punto de vista y estás equivocado y alguien lleno del Espíritu te está tratando de llevar a la verdad y tú no te dejas, tú eres sencillamente una víctima quien el diablo le metió un lazo y lo tiene ahí amarradito. ¿Cuál diablo? El diablo punto de vista, el diablo teología no sé qué, porque hay gente que piensan que ellos lo saben todo y que nadie sabe nada. Usted tiene que ser humilde. Mire, esté dispuesto a abandonar su punto de vista. Pastor, ¿cuántos puntos de vista no tuvimos que abandonar nosotros? Nos costó conocer esta verdad. Veníamos tan dañados y tan contaminados de una información que sencillamente nosotros no estudiábamos, no inquiríamos en la palabra, no éramos escribas doctos que sabíamos sacar de este terreno cosas viejas y cosas nuevas. Y hubo que luchar mucho. Conmigo hubo que luchar mucho. Pero una vez yo entendí esto, me di cuenta que yo mismo andaba en un lazo amarrado donde no me dejaban salir de una doctrina que me tenía cautivo y me tenía esclavizado. Quiere decir, pastor, que un ministro que nos está escuchando, un líder, y no entiende o no quiere entender, porque muchos lo entienden, pero no lo quieren entender, no quieren darse a torcer en eso. Entonces, prefieren vivir con un diablo imaginario, prefieren enseñarle a la congregación que el diablo sigue vivo para mantener cautivo a la iglesia en servidumbre. Y entonces ellos mismos, es como dice, ellos mismos ni con un dedo llevan la carga que están poniendo sobre los demás. Eso es una hipocresía tremenda. Bueno, eso es una manipulación que yo digo que yo a veces miro, yo escucho y yo veo la manipulación que hay con el personaje de Satanás. Yo he visto como hay gente que los tienen sentenciados con Satanás. Hay gente que, bueno, imagínense, nosotros entendemos que ser entregado a Satanás es entregado a la carne. Pero el que no conoce eso y se lo entregan a Satanás, me imagino que no puede dormir tranquilo, pastor. Nosotros no podemos manipular a la iglesia con temores de ninguna clase. Ya el Señor en la cruz del Calvario destruyó a Satanás, quitó el pecado del medio, exhibió públicamente a los principados y a las potestades y ya estamos en un reino inconmovible donde hemos pasado de muerte a vida. Ya no tenemos que estar manipulando cosas con el diablo. Bueno, y hemos llegado a un verso más, que es el que habíamos prometido hablar con ustedes en Efesios capítulo 6, del verso 12. Bueno, vamos a leer desde el verso 11. Yo creo que este es el cuco de todos los que creen que el diablo todavía está vivo y utilizan, este es el verso que utilizan, pero usted va a ver claramente hoy de la manera en que lo vamos a trazar bíblicamente, hermanos. Si no trazamos bien la palabra, como dice Pablo, que trace bien la palabra de verdad, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque si usted la traza mal, se va a avergonzar. Se va a avergonzar. Mire cómo dice Efesios capítulo 6, verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, con que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ya sabemos que no está hablando de unos aires, de unos diablos imaginarios, invisibles, sino que vienen a través de la carne. Entonces, aquí mira cómo dice el apóstol Pablo, pongan mucho cuidado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que debemos explicar aquí es que cuando el apóstol Pablo dice regiones celestes, hay que entender, la Biblia dice, él mismo escribe que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Pablo, ahorita leímos un verso
y el contexto era que Pablo fue al tercer cielo, en el paraíso, eso es donde mora Dios. El tercer cielo. Si hay un tercer cielo es porque hay un segundo cielo que es la atmósfera y hay un primer cielo que es de la planta de nuestros pies hacia arriba. Primer cielo, segundo cielo la atmósfera y tercer cielo el paraíso donde mora Dios. Entonces, estos principados y potestades, dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, son de este siglo, tienen carne, tienen sangre, son personas de pronto que habían en la iglesia de los Efesios, personas de autoridad, personas que estaban en posiciones de dominio y entonces estaban ejerciendo una presión, un ataque contra la iglesia. Y entonces Pablo le llama huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí donde estamos operando nosotros, el ser humano, comienzan las regiones celestes. Entonces, pastor, cuando se lee este verso, la gente rápido dice, regiones celestes son demonios en los aires y empiezan a reprender los demonios del sur, del este, del norte. No, estos son principados y potestades, hermanos. La iglesia, la palabra se refiere a principados y potestades a seres humanos. Si usted lee, si usted lee Colosenses 2:10, ¿qué dice? Que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia, Dios llama a su iglesia sus principados y sus potestades. Pero somos de bien, naturalmente, no somos de maldad. Pero hay principados y potestades de maldad. Están en la política, están en el bajo mundo, están en las escuelas, están en los barrios, en las comunidades. Y ellos luchan con una enseñanza distinta, luchan con un evangelio distinto, luchan con una filosofía para arrastrarnos lejos de la verdad. Y Pablo dice, mire, póngase el yelmo de la salvación, use la palabra y use el armamento del Espíritu contra estas acechanzas. Amén. Hay un verso interesantísimo en el Efesios capítulo 3, verso 10, para explicar, porque cuando la gente oye de eso de principados y potestades en las regiones, no, esos son unos aparatos que están volando por ahí. Pero mira lo que dice la palabra ahora. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No es ese el mismo lugar, es en el mismo sitio. Está hablando de que la iglesia le va a predicar y a comunicar el mensaje a los principados y las potestades en las regiones celestiales. Ahí te está hablando de la parte negativa. Pastor, es bien interesante esto porque cuando usted está luchando, cuando dice ahí no es contra carne y sangre. Hay veces que, por ejemplo, viene una persona y usted tiene una discusión o hay otro obispo que quizás tiene una discusión con usted. En ese momento, el problema suyo con este hermano o hermana no es con su carne, es sencillamente contra un principado que es esa información que está esa persona comunicando. Quizás la persona piensa que te está diciendo lo que está correcto, quizás no lo está haciendo con un mal corazón, como estamos nosotros hoy. Nosotros estamos hablando esto con corazón limpio. Te estamos comunicando lo que la palabra de Dios dice. No es nuestro propósito ni engañarte, ni dejar que tú abandones tu fe, ni que niegues al... No, sencillamente que conozcas quién es tu enemigo y que sepas dónde que está tu enemigo. No es la carne y la sangre, no es eso. Sencillamente es el espíritu que está en esa persona en ese momento, la actitud, la información que te está comunicando que quizás no está correcta. Esa es tu lucha. Por eso después el apóstol que explica que tenemos no lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. Después te dice, por eso es necesario que tomes toda la armadura de Dios. Luego te habla de las acechanzas, después te habla de los dardos de fuego del enemigo, que los dardos de fuego a donde vienen es a la mente. Sí. No hay dardos de fuego penetrándote a ti en tu carne y en tu sangre. Toda esta lucha es una lucha titánica mental. Es una lucha de información, donde el bien vence al mal o el mal vence al bien, dependiendo de qué bando o de qué punto de vista tú estés mirando las cosas. Hay que tener también en consideración, pastor, que
hay personas que no son hijos de Dios, son hijos de perdición, vasos de ira preparados para perdición, que se oponen a la iglesia también. Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses, orar para que la palabra corra y seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Esos son principados y potestades de maldad que se oponen a la iglesia. Es información, pastor, porque ahí en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 19, después que nos manda que estemos en oración y que estemos en todo eso, y no se olviden de orar por mí. Ajá. Para que cuando yo también abra mi boca, me sea dada palabra para hablar con denuedo. Sí. Es una lucha de palabras, pastor. Es una lucha de puntos de vista. Es una lucha de conocimiento contra conocimiento. El apóstol Pablo estaba en Grecia. Una vez en una de las cartas, él dijo, miren, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo el crucificado, porque en Grecia tú no podías decir cualquier cosa porque salía inmediatamente de cualquier esquina un pensador y te decía, no, eso no es así, porque fulano de tal, en el libro tal, dijo esto. Imagínense, esa gente vivía en los portales de la Biblioteca de Alejandría. O sea, nosotros estamos viendo que es una lucha con información. Eso es todo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y yo creo que este último verso encierra, con este verso es el consejo final. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el verso 16. Yo creo que con esto se resume todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren. Otra vez volvemos, es una guerra de palabras. Yo creo, pastor, que lo hemos dejado claro. ¿Verdad que sí? Ten cuidado de ti mismo, de ese diablo que tienes por dentro. ¿Dónde está el diablo, pastor? Mírese en el espejo. Mírese en el espejo y usted va a poder ver claramente el diablo que es usted. Bueno, hay gente que son honestos y dice, estoy endiablado. Y no es que usted está poseído por un demonio, es que tiene la carne trepada y tiene que llevarlo cautivo para que no lo humille. Yo quiero exhortar a los pastores y a los hermanos de pronto que nos esté escuchando. Si usted oyó esta palabra, y quiero que el pastor dé unas últimas palabras también de exhortación. Si usted oyó este estudio, usted tiene que llegar a una convicción, a una conclusión. Usted tiene que entender o debe entender que Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ya no lo tiene, esto es al diablo. El ángel Lucifer ya fue destruido en la cruz, Cristo lo destruyó. Ahora, aunque Cristo destruyó a Satanás, todavía cabalgan en nuestros miembros esa ley del pecado que nos hace, nos humilla. Y ya leímos varios versículos donde la Biblia le llama diablo, Satanás, adversario. Yo creo que con toda esta evidencia, usted tiene una responsabilidad de cuidarse de usted mismo. Cuando usted ve a su esposa, a su esposo, de pronto desesperarse, a su hijo, el vecino, sepa que es la carne, sepa que es el viejo hombre que está viciado. De esa forma, hermano, cuidándose usted mismo, va a salvarse usted y va a salvar a los que lo escuchen. Pastor Eladio, últimas palabras. Últimas palabras para todos los hermanos que están escuchando estos temas. Recuerden que toda esta información, si usted nos escribe, nosotros con mucho gusto se la enviamos toda. También en nuestro canal de YouTube está lleno, pero lleno de estudios de todo tipo. Si usted desea algún estudio en particular que trate con esto, con del infierno, pastor, no, vamos a tener que hablar del infierno un día también, sí. Para que usted vea cualquiera, los estudios los tenemos los panfletos, información, toda nuestra información está publicada. Nosotros no decimos algo y después decimos, no, yo no dije eso, porque todo está grabado. Y lo que hablamos, querido hermano y hermana que nos escucha, nos consta. Sabemos de lo que te estamos hablando. Llevamos muchos, pero que muchos años enseñando esto. No llegamos aquí los otros días y nacimos en el Evangelio y conocemos todo lo que se predica allá afuera. Así que te exhorto a que te eduques. Si quieres escribirnos, info@texaltamosdios.org. Y muchas gracias a todos en esta noche. Gracias, pastor, por estar con nosotros.
y hasta la próxima en otro estudio más con usted que ya estaremos anunciando. Bendecido. Bendecido. Bueno, y queremos antes de terminar saludar a muchos de ustedes que se van conectando por ahí. Nuestra hermana Dridri de Brasil, bendecida. María Calderón, qué bueno verte. Estuvimos orando por ti, por Andy, también por la familia al principio. Osvaldo Bonilla, gloria a Dios. Bien.